qué alegría es volver a reunirnos. Yo no sé si te pasa a ti, pero yo necesito congregarme. Es una bendición poder tener esta herramienta del online. Es una bendición poder tener el Zoom. Es una bendición tener esta comunicación a distancia. Pero ¿sabe qué? Yo necesito estar acá. ¿Alguien necesita estar acá o no? ¿Alguien conmigo me va a ayudar a volver acá con todo? Necesitamos estar acá. Y yo hoy día tengo una palabra hermosa para compartir. Fíjate que hoy día tenemos un tiempo tremendo. Vamos a celebrar primicias. Pero como yo les comentaba durante la semana, la palabra tiene que ver, si bien es cierto, va a cerrar con las primicias, pero tiene que ver con algo que necesitamos. Diga conmigo, escucharemos lo que necesitamos. ¿Sí? Amén. Y la palabra de hoy tiene como título Contra la corriente. Diga conmigo, contra la corriente. Ya luego va a ir entendiendo a qué me refiero, pero seguro es una de las preguntas que todos nos hacemos cuando estamos en Dios o buscamos a Dios, es ¿por qué es tan difícil o por qué me cuesta? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta, no? Mire que yo me la hago constantemente. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no todo es más fácil? ¿Sí? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Alguien le ha dicho a Dios, Señor, ¿por qué? Si somos hijos tuyos, si en ti está la bendición, ¿por qué no todo es más fácil? O yo nomás. Porque yo me la hago. Yo a veces le reclamo a Dios, ¿sí? Como soy hijo, yo también pataleo. ¿Alguien ha pataleado, no? ¿Alguien le ha pataleado a Dios alguna vez? Yo sí. Pero yo mientras estaba esta semana pensando en la palabra ya del día de hoy, con este domingo tan especial, se me venía eso a la mente. Que nosotros en realidad vamos caminando, transitando, en realidad es contra la corriente. Porque nosotros sabemos que hay un Dios de bendición, ¿o no? Nosotros sabemos que hay un Dios que es bueno, ¿o no? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Mira, los que hemos estado en el fondo, los que hemos tocado fondo, los que hemos mordido el polvo, ¿cierto? Los que hemos estado ya en las últimas, cuando Dios nos toma y nos levanta, ¿cierto? Sabemos lo que el poder de Dios o lo hermoso que es la vida en Cristo o en Dios. Diga conmigo, en Dios no hay pérdida. Otra vez, ahora lo voy a decir entendiendo y creyendo. En Dios no hay pérdida. En Dios no hay pérdida. Si tú viniste por primera vez, quiero regalarte esta frase. En Dios no hay pérdida. Entonces, la pregunta es ¿por qué cuesta tanto? Y mientras preparaba la palabra y yo tenía este concepto en mi mente que Dios me había regalado en contra de la corriente, se me venía a la mente una palabra que compartió la pastora en el grupo Fe en el cual nosotros estamos. De ese grupo Fe, ¿alguien se acuerda de la palabra, no? Me encanta ponerla en aprieto. Hablo. La Vane se debe acordar porque ella oró al principio, ¿cierto? La pastora habló acerca de la oposición. Diga conmigo oposición. Y habló acerca de que Dios transforma la oposición en una oportunidad. ¿Sí? Eso habló en ese grupo Fe. Y ¿sabe? Yo pensaba en esto y le decía a Pati, ¿sabe que esta palabra necesita escuchar toda la iglesia? Es necesario. Y Dios, como es bueno, la conectó con la palabra que yo tenía en mi corazón. Así que quiero decirte esto. En la oposición nace una oportunidad. Diga conmigo, en la oposición nace una oportunidad. Porque ¿cuántos hemos estado viviendo en oposición? ¿Alguien ha vivido en oposición alguna vez o no? ¿Alguien ha tenido resistencia, oposición? No se rían. Te ríen los chiquillos llenos de oposición. ¿Alguien se ha enfrentado a oposición? Quiero darte una buena noticia. En medio de la oposición se gesta la oportunidad. ¿Sí? En medio de la oposición es donde se gesta una nueva oportunidad. Es más, en la oposición, como contaba Pati, la pastora, es una señal en realidad de que estás por buen camino. Mira, fíjate que cuando tú te acercas a Dios, Dios te bendice y Dios te cuida, pero, diga conmigo, pero, uno empieza a tener ciertas trabas, ¿o no? Te empieza a costar, hay algunas cosas que no te cuadran, hay cosas que te cuesta el avance. Pero fíjate en esto,
cuando hay oposición, es una muy buena señal de que vas por el camino correcto. Por eso que cuando te acercas a Dios y vas avanzando, de pronto te ocurren cosas que tú no te gustaría. No quiero asustarte, sino que simplemente te cuestan cosas. Pero quiero que sepas esto. Cuando tú te dispones a seguir el camino de Dios, cuando tú te dispones a avanzar, es cuando empiezan a ocurrir estas cosas. Pero fíjate que es una señal. Nosotros siempre decimos con Pati que el enemigo en esto se cae, es medio pavo. Diga conmigo, es medio pavo. Porque cada vez que uno va avanzando, como que algo te pasa y nosotros decimos con mi esposa, vamos bien. Algo bueno se viene. Diga conmigo, algo bueno se viene. Claro, porque cuando uno, pero escúchame, cuando vas caminando, cuando vas por el camino de Dios, ¿sí? No estoy hablando de cualquier oposición. Estoy hablando de que tú eres, si tú estás ahí, crees en Dios, te empiezas a congregar, empiezas a orar, empiezas a creer, empiezas a cumplirle a Dios, ¿cierto? Y se te vienen algunas oposiciones. Quiero decirte que cuando algo así ocurre, tú en vez de asustarte, tú tienes que decir, esta es una buena señal, algo bueno viene. Así es que es una señal, diga conmigo, es una señal. ¿Sabe por qué? Porque la finalidad de la oposición es detenerte. Eso es lo que quiere la oposición, es detenerte. Así es que esto ocurre siempre cuando tú te determinas a construir una vida diferente. Mira, qué bueno es Dios y qué buena es esta casa, que siempre nos habla las cosas como son. ¿Verdad o no? Que no es ahí el cuento de hadas. No. Nos dice tal cual como dice su palabra. Cuando tú te determinas a ser diferente, entonces quiero que estés preparado porque seguramente van a ocurrir cosas que te van a querer frenar y no van a querer que tú avances. Pero fíjate en esto. La oposición en nosotros, ¿sabe lo que produce? Es crecimiento. Pastor, usted me está embolando, me está lavando la mente como para decir que la oposición es buena. Mira, quiero que sepas esto. La oposición en nosotros provoca crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. Porque ¿sabes qué pasa? Tú te empiezas a conocer, empiezas a descubrir tus capacidades, empiezas a ver el poder de Dios, empiezas a poner en práctica lo que te han enseñado. Porque si estás tranquilito, dime, ¿tú pones en práctica lo que te enseñan cuando estás tranquilo? Cuando no pasa nada. ¿Sabes? Cuando uno se enfrenta a la oposición es cuando uno tiene que sacar, ¿sabe qué cosa? Las armas, diga conmigo las armas. Claro, porque cuando está en oposición, entonces ahí uno, ¿qué empieza? Empieza a echar mano a todo, ¿no? Ahí uno se acuerda de Dios, ahí uno se acuerda de todas las cosas. La oposición genera en nosotros crecimiento y eso a mí me encanta. Nos permite conocer, ¿sabe qué? Que somos capaces. Quiero que levante una de sus manos y diga conmigo, yo soy capaz. Lo creo, ¿no? Ahora va a decir, en Dios soy capaz. ¿Sí? Amén, ¿o no? Vamos a descubrir capacidades, incluso que no teníamos. Mire, yo jamás de los jamases pensé que algún día iba a estar parado aquí predicando. Jamás. Porque típico de esos que en el colegio le tocaba disertar, colorado, tartamudo, se le olvidaban las frases. Y mira lo que está haciendo Dios con esta iglesia. Vamos conociendo nuestras capacidades, nuestros potenciales. Fíjate lo importante que es la oposición. Cuando uno ha estado en oposición o medio complicado económicamente, ¿sabe cuántos emprendedores o cuántos negocios se han forjado a causa de eso? Porque eso te obliga a ti, ¿cierto?, a ir más allá. Fíjate que cómo Dios transforma esa oposición en una oportunidad. Si yo le pregunto a varios de ustedes, que son varios aquí, los que han hecho un emprendimiento, ¿quién ha hecho un emprendimiento aquí? Aparte de los chiquillos. Nati, ¿a ti te sobraba la plata cuando empezaste el emprendimiento? ¿Tenías todas las herramientas? ¿La escucharon o no? Dijo que no. O sea, en la oposición es una oportunidad para empezar a desarrollar y conocerse. ¿Me está entendiendo, no? Tenemos que tomar este tiempo cuando tú te enfrentas a esa oposición para poder avanzar y crecer. La oposición nos va a hacer crecer, muchachos. Yo noté esto, la oposición no es para llorar,
es para tener la fe y la esperanza de que algo bueno viene para nuestra vida. ¿Cuántos creen en eso? La oposición no es para llorar, es para tener la fe y esperanza de que algo bueno viene para nuestra vida. Cuando uno está en Cristo y se enfrenta a situaciones así, para mí, quiero que tome este consejo porque lo hacemos nosotros con mi esposa. Es porque algo bueno viene. Creo que en algún culto atrás hablamos de eso, ¿cierto? Hicimos una declaración que algo bueno viene. Yo sigo creyendo en esta palabra y quiero compartirte este texto que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, verso 12 al 20. ¿Se lo leo? ¿O todos trajeron su Biblia? No, se lo voy a leer. Pero aquí habla cuando el pueblo estaba esclavizado en Egipto, ¿ya? Pero cuando más los oprimían, ¿qué le hacían? ¿Qué le hacían? Mientras más los oprimían, ¿verdad? Dice, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mira, escúchame, cuando alguien se enfrenta a una posición, grande, chica, como sea, pero se para firme, creyéndole a Dios, creyendo en los principios, no dudando. Diga conmigo, no dudando. Porque a veces es difícil cumplir los principios. Por ejemplo, los principios económicos es difícil a veces, ¿o no? Porque cuando uno no tiene, uno empieza como a dudar. Pero mira, mientras más los oprimían, ellos se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios le temían a los hijos de Israel. Yo quiero decirte esto: cuando tú enfrentes oposición y te determines seguir adelante de la mano de Dios, las circunstancias y el enemigo te va a tener miedo. Yo sé que a mí el enemigo me tiene miedo. No porque sea el más bacán, no porque sepa mucho, no porque sea más fuerte. ¿Sabes por qué? Porque pase lo que pase, yo no voy a abandonar. Y yo voy a seguir adelante. Y voy a seguir creyendo. Y es lo que yo quiero que tú aprendas el día de hoy. Luego dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con más dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. O sea, le metieron más presión. Pero ¿sabe? La palabra dice que ellos, mientras más los presionaban, ¿qué pasaba? Más crecían. Diga conmigo, más crecemos. Más crecían. Pero lo más impresionante era que como crecían, los egipcios le tenían miedo. Imagínate, ellos los tenían de esclavos, pero como crecían y crecían, le tenían miedo, porque en el fondo entendían que el Dios estaba con ellos. Luego dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, hombre, mátalo. Si es hija, entonces que viva. Porque de esta forma iba a controlar, ¿verdad?, que ellos no siguieran creciendo. Pero las parteras temieron a Dios. Temieron a Dios significa ellas en realidad sabían quién era Dios, ¿verdad? Dice, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Me está siguiendo la historia o no? O sea, era tal la presión, crecían, era como el rey decir, no, esclavícenlos más todavía, pero siguen creciendo, ¿qué hacemos? Entonces, si nacen niños, mátenlo. Las parteras, ¿cierto? Las que asistían, dijeron, no, es ir en contra de Dios. Entonces, eso hicieron ellas, ¿cierto? Quiero decirte lo siguiente, y quiero que entiendas esto. La oposición no puede contra Dios. Diga conmigo, la oposición no puede contra Dios. Ahora diga, mi oposición no puede contra mi Dios. Ahora quiero que cierres tus ojos y quiero que pienses en la oposición que estás viviendo hoy día. Ya sea de familia, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea de trabajo, ya sea de algún pariente, ya sea que tu esposo, que tu hija, que tu hijo. Algo está pasando. Pero quiero que mires esa oposición, quiero que le hables y quiero que le digas,
tú no puedes contra mi Dios. Por eso comenzamos así esta reunión, declarando el gobierno de Dios y la soberanía de Él. Así que quiero que se lo digas ahí. Tú no puedes contra Dios. Dile esa posición, díselo. Dice, no tengas miedo. No estás haciendo nada extraño. Estás haciendo una declaración en favor de tu vida. Por eso, yo que tú no lo pienso. Porque esa declaración está haciendo en favor de tu vida. Alguien la hizo, ¿no? La oposición no puede contra Dios. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan luz antes de que nosotros vengamos. Dios hizo bien con las parteras y el pueblo, mire lo que dice al final, y el pueblo se multiplicó, diga conmigo, se multiplicó, y luego dice, y se fortaleció en gran manera. Mira, escúchame, cuando enfrentes oposición, tienes que ver una oportunidad. Amén. Yo sé que es difícil o no? Porque claro, uno ¿qué es lo que ve? Uno quiere llorar nomás. Pero quiero que entiendas esto. Si tú te mantienes firme, eso te va a hacer crecer y te va a dar más fuerza. Se multiplicó, ellos se multiplicaron y crecieron en gran manera. Así que quiero que te regales esta frase conmigo. Te la voy a leer, pero luego la vas a repetir. Te voy a hacer repetir harto hoy día porque, ¿sabes? En la declaración hay poder. ¿Tú sabías eso, no? Que en la declaración de tu boca hay poder. Yo quiero que te regales esta frase. La voy a decir yo. Dice, hay un mañana glorioso y Dios está conmigo. ¿Alguien lo crea, no? Quiero que lo digas ahora conmigo. ¿Hay un mañana glorioso? Vamos, lo vamos a decir todos. ¿Hay un mañana glorioso? Y Dios está conmigo. ¿Alguien lo cree? Si lo cree, entonces lo va a decir de nuevo. Hay un mañana glorioso y Dios está conmigo. Mira lo que dice Proverbios 4:18. Este es un texto que yo lo leo constantemente. Sobre todo lo leo cuando estoy medio complicado. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso es que te regalé esa frase. ¿Tú crees que la inventé, que la saqué de algún? No. Lo que te dije primero tiene que ver con este texto. Hay un mañana glorioso, Dios está conmigo. ¿Sabes? La luz de los justos, nosotros somos quienes somos justificados por Dios. Llévalo a esto. Los que aman a Dios, los que creen a Dios, los que le siguen a Dios. Dice la palabra que su vida es como la luz de la aurora. Cada día va en aumento, pero dice algo al final que a mí me encanta. Dice, hasta que el día se hace. ¿Cómo se hace? ¿Se acuerda, no? Perfecto. Diga conmigo, perfecto. Perfecto. Eso para mí es una buena noticia. Ahora va a decir conmigo, pero. Ya empezó el pastor con sus pero. Siempre hay un pero. ¿Se ha dado cuenta, no? Toda buena noticia hasta que hay un pero. Pero la oposición, mira, ya aprendimos que no es para llorar, ¿cierto? La oposición debe despertar en ti o generar en ti algo. ¿Sabías tú? Algo hay que hacer. No nos podemos quedar mirando a la oposición. Algo tenemos que hacer. ¿Alguien quiere escuchar o no? Lo que tiene que despertar en ti esto te va a servir para desarrollar esta palabra. Punto 1. Cuando te enfrentes a una oposición, esto te tiene que hacer reflexionar. Diga conmigo, reflexionar. ¿Sabes lo que es? Es analizar la situación. ¿Por qué te lo digo? Pastor, está hablando algo sencillo. Sí, es súper sencillo. Pero es que es verdad. Porque ¿qué pasa cuando te enfrentas a una oposición muy grande? ¿Qué se te viene lo primero a la mente? ¿No puedo? ¿Soné? ¿Qué voy a hacer o no? ¿O a mí no me pasa? ¿Ahora qué hago? Pero ¿sabes lo que tienes que hacer cuando te enfrentas a algo así? Tienes que reflexionar, tienes que ver qué está pasando. Tienes que ver qué está pasando. Tienes que analizar la situación. ¿Sabes para qué? Para generar, diga conmigo, una estrategia. Diga conmigo, una estrategia. Mira, cuando enfrentes situaciones así, lo que tú tienes que generar una estrategia. No te puedes quedar llorando y lamentándote. Porque queremos crecer, ¿o no? En medio de la oposición queremos crecer. ¿Alguien quiere crecer? Tienes que generar una estrategia. Pastor, es que no sé qué hacer. Mi familia se cae a pedazos y te vas a quedar llorando. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué tienes que hacer? Hay que generar una estrategia. Yo sé que no es fácil, pero para eso sabes que tienes casa. Diga conmigo, tengo casa. Y haga así, tengo casa.
tienes a tus líderes, tienes a pastores a quien recurrir para pedir consejo. Así que lo primero es generar estrategia. ¿Quieres escuchar el segundo punto? Te tienes que autoevaluar. Ahí no te gustó, ¿verdad? Autoevaluar. ¿Sabes para qué? Para determinar responsabilidades. ¿No será que ya estamos haciendo algo mal que nos causa esto? Yo sé que esa parte no te gustó porque a nadie le gusta, ¿cierto?, analizarse y decir, oh, estoy mal. ¿O a alguien le gusta? No es fácil, ¿verdad? Pero frente a la oposición tienes que hacer esto, porque esto, recuerda, te va a ayudar a crecer. Y el punto 3, tienes que activar la fe con actos provocadores para Dios. ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy día al final? ¿Alguien sabe, no? Primicias. ¿Sabes que eso es un acto provocador para Dios? Porque que levante la mano al que le sobra la plata. ¿No? ¿Nadie? Pucha que somos pobres. Que levante la mano al que el relleno del colchón son puros billetes. Y Dios nos llama a ser primicia. Pastores, el mes de septiembre donde tenemos que guardar para el anticucho, para la empanada, para el completo, el terremoto. Son actos provocadores. ¿Sí? Entonces, cuando te enfrentes a una situación como esta, tienes que analizar, generar una estrategia. ¿Qué está pasando? ¿Sí? No te quedes llorando. ¿Se está entendiendo, verdad? No te quedes ahí lamentando. Ve qué está pasando. Trata de entender en el mundo espiritual lo que está pasando. Genera una estrategia. Luego, evalúa qué responsabilidad tengo yo. Y por último, ten un acto de fe que provoque al cielo para poder salir de eso. Y yo pensaba en esto justamente en las primicias. En lo económico. Te voy a tomar 3 puntos. Así que no te preocupes. No te voy a hablar solo de la parte económica. Pero en esto yo pensaba, ¿qué acto más provocador para Dios es dar primicias? Porque el concepto de primicia tiene que ver con lo mejor, con lo primero, ¿sí? No tiene que ver con monto, con cuánto, no, tiene que ver con lo que tú tienes, lo mejor, ¿verdad? Entonces es ir delante de Dios y consagrar el resto del año, el resto de tu economía, producto de un acto profético, de un acto que, porque yo te pregunto, ninguno de aquí ha visto todavía, alguien gana más de 10 millones de pesos, ¿no? Puede ser, ¿eh? No me van a decir. Pero escúchame, por eso es un acto profético, porque tú vas a dar a Dios algo que a lo mejor todavía en tu mente no entra, no cabe, es complicado. Entonces yo pensaba en esto. Y cuando pensaba en esto de las primicias o en lo económico, me vino a la mente 2 personas. Y quiero que vengan la Yossi con el José. Se me vinieron a la mente ellos. Venga, párese ahí. Quiero que escuche esto en la iglesia. ¿Ustedes por qué creen que cada vez que pareciera que van en picada, que cada vez que pareciera que ya no les alcanza, que cada vez que pareciera que la situación se está rompiendo, ¿por qué cada vez Dios aparece y los rescata? Y no solo los rescata, sino que los recontra salva, los bendice y los recontra bendice. ¿Por qué han pensado en esto, no? ¿Se han visto ahí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi trabajo, la plata, la cuna, no me va a alcanzar. ¿Quién me cuida? Noah. Y Dios aparece con un milagro. ¿Sabes? Dios siempre ha hecho esto con ustedes. Así, así, así. Lo ha hecho de distintas formas. ¿Pero saben por qué? Porque ustedes siempre se han determinado, siempre, aun cuando en su cabeza no les alcanza, ustedes han dicho, lo que es de Dios es consagrado. El diezmo está ahí. Mis ofrendas, nunca han dejado de ofrendar ni de diezmar. Por eso la economía de ustedes está asegurada, muchachos. Cierren sus ojos. Bendigo la vida de ellos. Bendigo su economía. Declaro que sus hijos, porque no será el único, sus hijos están bendecidos y cubiertos para siempre, a causa de tener padres que obedecen principios del reino.
Esto lo verán siempre, muchachos. Siempre verán en su cuenta llegar dinero que no saben de dónde. Siempre verán en su cuenta ver bonos que a lo mejor ni se los merecen. Siempre verán en su cuenta ver muchos recursos, porque son gente de diezmos y de ofrendas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Eso pasa cuando uno es así. Estas cosas pasan cuando uno es provocador. Eso es cuando uno está frente a una oposición y se determina a seguir adelante. Uno crece, uno crece. ¿Sabe qué otra cosa uno puede ver en la oposición? Cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas con los hijos, con el marido, con la esposa. ¿Sí o no que uno sufre cuando algo pasa así? Cuando es tu propia casa, tus propios seres queridos, uno tiene un conflicto. No estoy hablando de estar en la iglesia, sino que estoy hablando a lo mejor de alguien que tú quisieras que conociera a Cristo. No hayas que hacer con tus hijos, no hayas que hacer con tu esposo, con tu esposa. Estamos en crisis. Dios me regaló esta estrategia. ¿Alguien quiere escuchar la estrategia para los problemas familiares? ¿Alguien quiere escucharlo? Yo te voy a dar la estrategia, la voz de Dios. Escúchame bien lo que te voy a decir. Predica. Pastor, predica. Diga conmigo, predico. Diga conmigo, tengo que predicar. Pastor, ¿qué está hablando? Lo que uno siembra cosecha. Cuando tú le presentas a Dios a otro, Dios va a hacer lo mismo con tu casa. Capaz esto no te está entrando todo, pero escúchame. ¿Quieres solucionar tu problema en la familia? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? Predica. Predica. Amén. Predica. Ven, Felipe. Carles, ven. Dios me habló de ustedes también. Y quiero que sepan esto, muchachos. No es porque se preocupan, no es porque me dieran regalitos. Usted sabe que nosotros no somos así. Esto es porque Dios me dijo. Ustedes se sienten débiles en esto a veces. Pero escúchenme. Ustedes tienen un llamado y eso tienen que cumplirlo. Ustedes son evangelistas, muchachos. A través de ustedes va a llegar mucha gente. Y yo sigo creyendo en eso y Dios también. Su familia va a ser sana, restaurada y fuerte, predicando. Predicando. Diga conmigo, tengo que predicar. Cierran sus ojos. Quiero que me ayude la iglesia a orar. Señor, en el nombre de Jesús, estos actos provocativos son los que van a traer plenitud y felicidad a la familia. Yo vuelvo a activar esto en ustedes, ese don para evangelizar, para atraer gente. Y aún cuando se sientan débiles en esto, yo declaro que Dios les va a respaldar. La estrategia se llama para ustedes predicar. Bendigo a su familia, a sus hijos, y declaro que jamás se van a apartar de la mano de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Predica. Amén. Predica. ¿Y sabe que lo otro que anoté también? Es ver la fidelidad de Dios en nuestra vida. ¿Alguien quiere ver la fidelidad de Dios en su vida, no? Que se cumpla todo lo que Él dice. ¿Saben por qué Dios se hace tal? Ponete ahí con tu esposo. ¿Saben por qué Dios se hace tan palpable con ustedes? Porque cada vez que han estado en aprieto, Dios sale. ¿O no? ¿O me equivoco? Estoy sin pega. Pastor me dijo que hiciera una locura. Escúcheme esto. Yo le dije que hiciera una locura a él para buscar un trabajo. Tenía otro amarrado, pero yo le dije no. Estaba esperando otro, perdón. Y yo le dije, anda al que te ofrecieron. ¿Y qué hizo Luis? Fue al que le ofrecieron. Y Dios soltó algo mejor. Cuando estuvieron complicados, no podían pagar el arriendo, Dios siempre saltó con algo. Ustedes son de los que han recibido ofrendas sobrenaturales
no ofrendas, pero han recibido plata de sus cuentas que no tienen ni idea, o de gente que no esperaba. A ellos les subieron el arriendo, dijeron no podemos pagar. ¿Y qué hicieron? Activaron la fe. ¿Y sabes dónde se cambiaron? Mira cómo es Dios, al departamento de al lado. Pagaste flete por... ¿Sabe por qué Dios se activa en su fidelidad siempre? Porque ustedes son fieles. Porque ustedes son fieles a Dios. Cierren sus ojos. Como una vez lo declaramos, tus hijos, aún tu hijo mayor, mujer, es bendecido por la fidelidad de Dios. Siempre sus generaciones verán la mano de Dios. En el nombre de Jesús, quiero que te pongas de pie. Quiero que escuches esto. La oposición es para ver la gloria de Dios. Amén. La oposición es para ver la gloria de Dios. Pastor, yo quiero que sea más fácil. ¿Cómo se llama el título de esta palabra? Alguien se acuerda, ¿no? ¿Ya se lo olvidó? ¿Quién se acuerda? Contra la corriente. Dime si estas familias que te di de ejemplo no han hecho algo en contra de la corriente. Quiero que sepas esto. No te sientas mal porque Dios no te habló a ti. No te sientas mal porque el pastor no te llamó y te dijo algo. Porque yo mientras escribía, Dios ponía en mi mente esto para poder ejemplificar y que tú supieras y que vieras que Dios es fiel y que Dios cumple. Nosotros somos de los que vamos en contra de la corriente. Romanos 2:12 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Escúchame, no intentes algo alternativo. No hagas otras cosas. No busques en otras filosofías. No las busques. ¿Sabes qué? Busca a Dios. Ahí está. En Dios está la solución. No en otras religiones, en otras formas, en otras creencias. Porque escúchame, mi Dios está vivo. Mi Dios no es estatua. Mi Dios no es un cartoncito. Mi Dios está vivo. Por eso tú tienes que ahora renunciar. Renuncia, cierra tus ojos. Y quiero que comiences a renunciar a esas alternativas que buscaste en algún momento. ¿Alguien lo quiere hacer? Yo quiero que por favor lo puedan hacer, porque sabes que estamos rompiendo algo. Renuncia, renuncia. Si viste alguna vez las cartas, si hiciste cosas extrañas, si buscaste en alternativas, renuncia ahora. Es el momento de renunciar. Y quiero que digas conmigo: Jesús es el Señor. Capaz que genuinamente, que honestamente buscaste en otro lado. Sí, puede ser. Pero déjame decirte que este es el lugar. No la iglesia esta. A los pies de Cristo es el lugar. Por eso vuelve a decir conmigo: Jesús es el Señor. Repítelo: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Podemos adorar un momento, chicas? ¿Pueden subir? Siento en mi corazón, tengo mucho más escrito, pero siento en mi corazón que tenemos que darle el lugar a Dios. Tenemos que darle el lugar a Jesús. Esta es la oportunidad, ¿sabes? Esta es la oportunidad de poder abrir tu corazón a Cristo. No sacas nada con buscar otras formas. No sacas nada con quedarte lamentando de la oposición o de la tristeza o de lo duro que ha sido la vida. Ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que buscar a Cristo. Y te di 3 puntos más a los cuales tienes que analizar. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces
aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo buena. Vamos, diga conmigo buena, agradable y perfecta.